Sed bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí, a vuestro canal, Cuentos Inmortales TV. Hoy estoy aquí para compartir una entrega más de la colección Cuentos Inspiradores con Valores para Todos. Ya tenéis subida en el canal hasta 6 entregas de estos fabulosos cuentos. 6 entregas de las cuales las 2 últimas, si recordáis, fueron Pasión y Comunicación. Y hoy vamos a hablar de la reconciliación. Ya sabéis que el programa consiste en que yo introduzco el cuento, después lo escucháis y finalmente os leo las mejores frases, las frases más significativas a mi juicio que nos deja el autor en el cuento. Un cuento, como siempre, con tintes orientales. Aquí podréis encontrar en esta colección grandes valores o antivalores para centraros en vuestro camino espiritual y seguir adelante más motivados y con más ganas en el recorrido y en el desarrollo evolutivo y consciencial. Bien, hoy os traigo la historia entre una hija y su padre. Espero de verdad que sea de vuestro agrado. Ojalá os guste y me dejéis vuestro like y también vuestro comentario, aunque sea simplemente saludando, y ya nos vemos al final del vídeo. Y sin más dilación, comencemos. Reconciliación. A menudo esperamos que los demás obren como nosotros deseamos y no como ellos quisieran. Recuerda, que no sepas valorar no te da derecho a cortar las alas de los demás. Perdona que otros no sean como tú. Olvida rápido, porque no es la muerte la que deja tantas cosas pendientes. Somos nosotros. Al fin y al cabo, la inteligencia se mide por la capacidad que tienes de disfrutar tu vida. Lo que no solucionamos en el pasado, lo revivimos en la memoria. Y cuando llegue la muerte, la aceptaré, y cuando llegue la vida, la aprovecharé. Viernes. Lo cierto es que era un 14 de agosto húmedo, lluvioso, y Jambi quería morir. Nada en la vida tenía importancia para ella. Todo su cuerpo temblaba y le crujían los huesos de dolor. Apenas podía respirar y tosía flemáticamente, postrada en su camastro. Sus ojos tenían una apariencia acuosa, coronados por unas sombras violáceas y funestas. Hacía 3 meses que su marido, Vishesh, se había marchado a comerciar al sur de Karnataka por la vía del Gran Tronco y aún no había regresado. Tampoco sabía nada de él y la última carta que había recibido de su puño y letra estaba fechada varias semanas atrás. ¿Qué podía haberle llevado a actuar de aquel modo tan impropio de él? ¿Habría sufrido algún accidente? ¿Lo habría sorprendido la riada? ¿Estaría vivo aún? Quizá lo habían asaltado los bandoleros en el desierto, pensaba con el corazón apurado. Su mente febril elucubraba las más terribles visiones para luego regodearse en ellas. Lo imaginaba desfallecido en alguna esquina del camino, apaleado y moribundo. Los labios de Jambi temblaron y una lágrima se escapó de sus ojos absortos. Los remordimientos la atormentaban. El día que Vishesh se marchó, no se despidió de él. ¿Desde cuándo decir te quiero se había vuelto extraño entre ellos dos? Quería decirle que lo amaba, pero temía que la escuchara solo con los oídos y no con el corazón. Prefirió que no lo supiera, por temor a que lo supiera y no le importara saberlo. Ahora las palabras se mecían en sus labios día y noche. Desde entonces,
Hambi vivía sumida en lúgubres pensamientos, ocupando sus manos con los quehaceres domésticos para huir de su mente. Apenas paraba para comer o descansar. Por las noches se retorcía entre las sábanas con una extraña desazón en la boca del estómago. Lo que no solucionamos en el pasado, lo revivimos en la memoria. «Visés, Visés», murmuraba en la oscuridad. Era la época del monzón. Las lluvias irrumpían intermitentemente al atardecer. Un calor pesado se hacinaba en el aire. Las epidemias fermentaban en los pantanos y los mosquitos las transmitían a los habitantes con un zumbido viscoso. Una mañana, Hambi se despertó con picaduras en los brazos y la enfermedad se apoderó de ella. Así pues, había quedado abatida en la cama, envuelta en las mantas que pronto serían su mortaja. Si aún seguía viva, era gracias a su vecina Basanti, que la velaba día y noche desinteresadamente, con el candor de una hermana. Hambi agradecía sus atenciones, pero no quería seguir viviendo. ¿De qué servía resistir sin la única persona que la amaba? Cada lunes el cartero pasaba por delante de su casa y seguía de largo. Hacía días que los oídos de Hambi ansiaban escuchar el timbre estridente de su bicicleta, salir corriendo con los pies descalzos y recoger una carta con la alegría de un sediento que halla un pozo en un arenal. «Oh, Señor, ¿qué sería de ella si Visés no volvía a dar noticias?» Estaba sola en el mundo, no tenía hijos, ni familia, ningún allegado salvo su padre, al que a causa de un triste episodio había perdido para siempre. Los separaba una distancia mayor que la de la muerte, la del orgullo. Hacía años que no se hablaban, se chantajeaban con su silencio. Al fin y al cabo, enfadarse no es más que retirar nuestro amor a la otra persona para obligarla a hacer lo que queremos. El motivo de su disputa era bien conocido en el pueblo, aunque prefería no pensar en ello. Aquella tarde, Hambi sufrió un ataque de tos que sacudió todo su cuerpo con violencia. Su respiración se tornó ronca y silbante. Tragaba el aire por la boca igual que un náufrago en medio del oleaje. Cuando el médico vino para reconocerla, su rostro se oscureció al advertir que un hilo de sangre brotaba de los labios de la moribunda. Le midió la temperatura en silencio y examinó sus ojos con gravedad. Hizo varias preguntas, trató de hacer algún comentario jocoso y restar importancia a sus síntomas, pero Hambi podía leer la verdad en su mirada. El hombre dejó algunos medicamentos en la mesilla y salió con presteza del dormitorio para hablar con Basanti. «Está muy débil». La vecina se retorció las manos con nerviosismo, como si fuera culpa suya. «No quiere comer», se justificó con ojos aguados. «Cuando le sirvo la comida, la rechaza». «No creo que pueda sobrevivir por mucho tiempo», susurró el médico encogiéndose de hombros. «Los fármacos no sirven de nada si el paciente no pone de su parte y ansía vivir. ¿Qué es la muerte sino una razón por la que apreciar la vida? Tiene que comer, tratar de reponer fuerzas, respirar aire fresco y descansar. Algo parece atormentarla y no hay nada que yo pueda hacer contra eso. En este mundo, cada uno es tan feliz como quiere serlo», suspiró colocándose las gafas. «Si logra usted que se interese por alguna habladuría del pueblo, le prometo que la convaleciente habrá ganado un 50% de probabilidades de curarse. Tiene que interesarse por la vida, si no por la suya, al menos por la de los demás», simplificó desde la autoridad que le otorgaban los años de experiencia. Basanti asintió preocupada y acompañó al médico hasta la puerta. La luz era tenue y apenas se distinguían sus rostros cuando se despidieron. La oscuridad había llegado antes que la noche. Cerró con llave y se dirigió a la cocina para preparar un plato de quichadi,
procurando no hacer ruido para no despertar a la enferma. ¿Por qué le importaba tanto lo que fuera de Hambi? ¿Qué relación la unía a ella? No eran familia, ni siquiera amigas, solo conocidas. Pero Basanti siempre había sido así, desprendida y cariñosa con todos. Olvidaba que ciertamente era virtud sentir compasión por el resto, pero aún más importante era sentirla por uno mismo. Su deseo de entrega era tan grande que descuidaba lo más importante, conceder a los demás la posibilidad de que le correspondiesen. Cuando Basanti se sentó en el borde de la cama, con el plato humeante en las manos, Hambi volvió el rostro ante la cuchara que le acercaba a los labios. Basanti trató de hacerla entrar en razón. «Tienes que comer, el médico ha dicho que estás mucho mejor», la engañó, «y que en pocos días te habrás restablecido del todo. Solo necesitas alimento y reposo». Pero Hambi no la escuchaba, parecía muy lejos de aquel lugar. Tenía la mirada perdida en un punto más allá de la pared. La piel de su cuello, reseca y blanquecina, dejaba entrever todos sus huesos. Sus labios estaban macilentos, cuarteados, y se movían imperceptiblemente. Viernes, sábado, domingo, lunes, rezaba con voz queda. Viernes, sábado, domingo, lunes. Basanti se acercó con curiosidad mirándola fijamente. «¿Qué sucede, Hambi? ¿Por qué cuentas los días?» Le parecía adivinar un significado oculto en sus palabras. «¿Qué va a pasar el lunes?» Hambi giró ligeramente la cabeza y miró a Basanti como si despertara de un trance, reconociéndola con una mezcla de sorpresa y confusión. «¿No te lo he contado? No voy a vivir mucho tiempo más», musitó cerrando los párpados. «Lo sé, el lunes, cuando pase el cartero y se marche sin traer una carta, moriré». «¡Qué disparate, Hambi!», exclamó Basanti llevándose las manos al pecho. «No digas esas cosas, traen mala suerte». «Es la verdad, y el médico también lo sabe», murmuró con dificultad. Hablar parecía extenuarla. «El lunes será mi último día en este mundo. Pronto volveré junto a mi marido». Basanti la contempló con ojos mojados, pestañeando apresuradamente para contener las lágrimas. Tenía ganas de agarrar a Hambi de los brazos y zarandearla, de gritarle: «Puedes transformar tu sufrimiento en felicidad, pero estás demasiado ocupada transformando tu felicidad en sufrimiento». Y sin embargo permaneció muda, presa de la impotencia. ¿Qué podía decir? «Tienes que seguir luchando», insistió como si la vida fuera una guerra. Hambi se retorció apartando su mano con un ademán. «Un día todos tenemos que morir», gimoteó. «Es verdad, pero no así los demás días. El resto tenemos que vivir». Hambi prorrumpió en sollozos ante el zarpazo de aquellas palabras. Lo cierto es que se estaba tratando mal a sí misma para vengarse de la realidad. Basanti la consoló entre caricias y arrullos hasta que se hubo calmado. Luego arropó su cuerpo tembloroso con algunas mantas. «Procura dormir, yo vuelvo de inmediato». La acarició con suaves palmadas, como si quisiera darle ánimos. Sin embargo, no se marchó muy lejos, permaneció junto a la puerta vigilándola para asegurarse de que dormía. Las frazadas, como la marea, subían y bajaban al son de su respiración anhelosa. «No hay peligro», pensó Basanti con una mirada extraña. Estaba a punto de hacer algo que no debía, sin embargo, era la única alternativa, la única esperanza. No le importaban las consecuencias. Resolvió mientras se perdía en la penumbra de las calles. ¿Hacia dónde se dirigía Basanti? Sábado. Basanti salió de su casa justo antes del amanecer. No había dormido en toda la noche. Tenía un aspecto polvoriento y cansado, parecía incluso un poco más vieja. Se preguntaba qué derecho tenía ella de inmiscuirse. ¿Debe ayudarse a quien no quiere ser ayudado o se ha de respetar su evolución personal? Las dudas
la corroían mientras se encaminaba hacia la casa del poeta, así lo llamaban. La atmósfera estaba impregnada de humedad, la luz era tenue y algunas mujeres huían de puntillas por las aceras encharcadas, recogiéndose torpemente los saris y cubriéndose en vano la cabeza con el periódico. Basanti pensaba en lo que diría una vez llamara a la puerta de aquel viejo cascarrabias. Sabía que padre e hija no se hablaban desde hacía años. De hecho, todos en la colina conocían la historia. Sucedió cuando Jambi se escapó precisamente contra su voluntad para casarse con ese hombre del que ahora no recibía noticia alguna. El padre era un viejecito corpulento, como un tonel, de ademanes explosivos, con una barba salvaje, color gris pólvora y mirada recelosa, que en los últimos años se había entregado a la bebida. Antaño parlanchín y pródigo con sus vecinos, aunque miserable en casa, apenas conservaba ya el ánimo de siempre. El vicio le había agriado el carácter. Algunos decían que era a causa de la soledad, pero ¿no es acaso el sufrimiento el mayor de los vicios? Era un artista fracasado y todo el pueblo se reía a sus espaldas. Siempre había querido ser poeta, sin embargo, no había escrito un solo verso jamás. Frente a la ventana de su dormitorio le esperaban un atril con un atado de hojas y una pluma que en 20 años no había tocado nunca. Solía jactarse de que algún día escribiría una obra maestra que cambiaría la vida de las personas. Pero las palabras son como la corriente de un río, los actos como las piedras que permanecen en el lecho. Lo cierto es que aquella mañana, cuando Basanti fue a visitar al padre de la muchacha y le explicó el estado en que se hallaba su hija, él rió con desprecio. ¡Que sufra!, gritó echando chispas por los ojos, enrojecidos y aguosos a causa de la bebida. ¿Cuántas veces le dije que no se casara con aquel hombre? Pero ella no me hizo caso. Lanzó un vaso al suelo con ferocidad, haciéndolo añicos. Huyó de casa contra mi voluntad, me avergonzó delante de todos y se casó a escondidas. Se tambaleaba al hablar. Jambi ya no es hija mía. Se lo advertí hace años y hoy se cumple mi palabra. Basanti trató de convencerle y explicarle la gravedad del asunto, pero el hombrecillo le dio la espalda. «Vete de aquí, muchacha», respondió glacial. «Tengo que sentarme ante las hojas en blanco. Algún día escribiré una obra prodigiosa y entonces daré sentido a la vida de las personas y a la mía». Miró hacia el frente, perdiendo la mirada en el paisaje que se dibujaba a través de la ventana. «Nada de lo que me cuentas tiene más importancia que mi gran sueño». Basanti lo miró con desesperación. Luego se alejó, cabizbaja. Antes de salir por la puerta, se volvió una última vez. El viejecillo permanecía en la misma postura, con la mirada perdida, guardándose el amor para luego, como si fuera a vivir para siempre. Parecía terriblemente solo. Al fin y al cabo, si separamos a los demás, también nos alejamos de ellos. De nada le valía el orgullo, el honor, tantas convicciones sobre cómo debía ser la vida. Quien pretende ser más inteligente que la felicidad, se la pierde. En esto y muchas y otras cosas iba pensando Basanti mientras sus pasos se perdían por las callejuelas. La mañana olía a hierba y a tierra mojada. Sobre su cabeza asomaban nubarrones espesos y grises que anunciaban borrasca. El resto de la tarde llovió torrencialmente y el viento sopló con fuerza, ululando entre las casas. Lejos de ahí, en la oscuridad de la noche, Jambi se retorcía entre las sábanas con fiebre y dolor, pero se negaba a probar una sola cucharada de alimento. Domingo. Llovía a mares, las ráfagas de viento azotaban el pueblo y solo un hilo de vida ataba a Jambi en este mundo. Sus labios estaban blanquecinos, su aspecto exangüe,
Apenas había bebido una gota de agua desde hacía días y sus ojos estaban perdidos en la distancia. La enfermedad la había tornado morbosa y las ideas fatales se habían apoderado de su mente desvalida. Pronunciaba el nombre de su esposo una y otra vez, sumida en un sueño febril. Basanti trataba de cuidarla, pero solo podía velar el momento de su muerte. No había nada más que estuviese en sus manos. No es que Jambi hubiera perdido la razón, pero tenía la mente llena de ideas prestadas por hombres. Ser viuda era para ella una deshonra. Pensaba que sin su esposo no era nadie. Olvidaba que pertenecía a Visés, no porque él la poseyera, sino porque ella se entregaba a él. La habían educado para ser esposa, hija, hermana, sierva, pero nunca mujer. Verse encadenada era su libertad. La rosa no sabe qué es una rosa. Lunes. Amaneció con un cielo sombrío, las nubes se arrastraban con pesadumbre y la mañana parecía ajada, como una flor a punto de caer. Jambi permanecía casi inerte en la cama, sin pestañear apenas. Su respiración era ronca. Tenía el cuerpo rígido y frío, su vida parecía apagarse con las primeras luces, cuando de pronto sus ojos chisporrotearon al escuchar el timbre de una bicicleta que paraba ante el portal. ¿Acaso era cierto o la engañaban sus sentidos? Débil como estaba, fue incapaz de pronunciar palabra alguna, pero Basanti se levantó de un salto y con un grito de alegría corrió hacia la entrada. Al cabo de unos minutos volvió con una expresión de inmenso alivio. En sus manos traía aquello que tanto anhelaba la moribunda. Jambi había recibido correspondencia al fin. Querida Jambi, disculpa mi silencio, pero te escribo desde un pueblo cercano a Chitradurga, donde me he visto incomunicado por varias semanas. La red de mensajería es limitada en esta zona del país y la estafeta más próxima está a más de 100 kilómetros de distancia. He pagado a un peregrino para que haga llegar esta carta hasta la oficina de Bagalkote. Jambi, debes creerme cuando te digo que mi gran preocupación durante todo este tiempo ha sido contactar contigo. Me desesperaba no poder transmitirte la situación en que me hallo. Hace algunas semanas sufrí un accidente durante mi travesía en elefante, con tan mala suerte que caí derribado sobre mi hombro derecho, que ahora tengo inmovilizado. Es por ello que si mi caligrafía te resulta ajena, tan diferente a lo habitual, no debes extrañarte, pues siendo diestro te escribo este mensaje con mi mano izquierda. Durante mi convalecencia no he podido dejar de pensar en ti y conociéndote en lo preocupada que debes de estar. Mi corazón no me concedía tregua alguna y continuamente me preguntaba qué sería de mi esposa. Sin embargo, sé que eres una mujer fuerte y que pase lo que pase, siempre sabrás salir adelante. He de revelarte que tantas horas de aislamiento han tenido un efecto extraño sobre mi razón. Apenas he conciliado el sueño y a menudo he temido por ti. Querida, si alguna vez me sucediera algún percance mayor, si realmente me has amado, confío en que seas capaz de llevarme en la memoria con orgullo y serenidad. Necesito saber que aprenderás a vivir tu propia vida, a ser feliz. Pues no hay mayor honor a la memoria de un ser querido que ser dichoso y aprovechar al máximo el tiempo que el otro ya no ha de tener. Mi adorada Jambi, lamento la tragedia que mis palabras pudieran desprender, pero estos días me han permitido reflexionar sobre la vida y lo que es más valioso, sobre la muerte. Siento que es importante compartir contigo mis sentimientos más profundos. Tanto es así que soy incapaz de expresarte la agonía que me producen estos pensamientos. Si por algún motivo no volviera de uno de mis viajes o me viera envuelto en alguna circunstancia desafortunada, quiero, si así lo deseas, que te reconcilies con tus seres queridos, con el único que te queda, tu padre.
Siento que mi llegada a vuestras vidas os separó. Estoy seguro de que el viejo te quiere y se arrepiente de haberse interpuesto en tu felicidad. Igualmente intuyo que su corazón alberga cierta estima hacia mi persona, por haberte respetado y amado con devoción. Mi querida Jambi, te ruego que recuperes tus lazos y te dejes querer, pues no solo es un arte dar amor, sino también saber recibirlo. Quiero que te hermanes con tus vecinos, que te forjes una red de amigos y, si lo deseas, rehagas tu vida con el hombre que tú escojas y que sea capaz de comprenderte. Oh, Jambi, cuán dichoso me haría saber que tras de mí sigues con tu vida. No tienes que preocuparte por mí, quiero que sepas que estoy bien y no le temo a mi destino. Al fin y al cabo, no podrás evitar la muerte, igual que no pudiste evitar la vida. Pero sí temo por quien pueda dejar atrás, por ti, mi amada. Volveremos a vernos, tuyo siempre, Visés. En las horas siguientes, Jambi volvió a la vida y comenzó a colaborar en su recuperación. Accedió a tomar el agua de arroz, luego el arroz, y pronto serían otros alimentos más sólidos. Durante 2 días acopió fuerzas, comenzó a sonreír y esperanzarse. Cuando estuvo lo suficientemente lúcida, releyó su correspondencia y suspiró satisfecha. Gracias a Babaji, el abuelo, Visés se encontraba bien. Sin embargo, toda esta mejoría la contemplaba Basanti con una expresión siniestra y distante, como si ocultara algo. ¿Debía decirle la verdad a Jambi? Parece tan feliz, se lamentaba su vecina suspirando. ¿Cómo arrebatarle aquellas nimias ilusiones? Las dudas le carcomían las certezas. Basanti decidió no revelarle a Jambi la funesta noticia. No obstante, 2 días más tarde, tal y como había predicho el médico y como muestra clara de su recuperación, fue la propia Jambi quien se interesó por las recientes habladurías del pueblo y por los acontecimientos que habían tenido lugar durante su convalecencia. Basanti le reveló el triste suceso. «Tu padre ha muerto». Se hizo un silencio aplastante. La muchacha se llevó las manos al rostro y gritó con fuerza, lamentando los años perdidos y las palabras no dichas que los habían separado ya para siempre. Todo había terminado. No le quedaba nadie en el mundo. Ambos morirían en soledad por anteponer las ideas a los sentimientos. Cientos de recuerdos, imágenes difusas y sensaciones amargas la invadieron hasta volverla una niñita de pocos años. Manaban como la sangre de una herida profunda. Su padre jamás le volvería a dar un beso en la frente, como solía hacer cuando se despedía de ella. Sollozó desesperada. El pasado se esconde en nosotros como el fuego entre las brasas. Basta el más mínimo soplo de las circunstancias para atizar la memoria. ¿Cuánto había quedado pendiente? Se golpeó el pecho con arrepentimiento. Ahora lo veía. Si no haces lo que sientes, con los años sentirás lo que no hiciste. Basanti procuró no revelarle a Jambi las agrias palabras que había dicho su padre días atrás. No quería mancillar su recuerdo en la mente de la muchacha. Aquella tarde, durante su acostumbrada visita, el médico le relató a Jambi el estado en que había hallado a su padre, pues había sido él quien atendió al viejo en sus últimos instantes. Nadie sabe bien lo que sucedió. Cuando llegué ya era tarde. Se encogió de hombros. Estaba tendido en el suelo de su dormitorio, sobre un charco de agua. Temblaba de frío, aquejado de un dolor espantoso en todo el cuerpo. La miró con aprensión, como disculpándose, pero Jambi lo alentó a seguir. Todas sus ropas estaban empapadas, los zapatos cubiertos de lodo. «Es extraño», comentó pensativo. «Justo ahora que usted se estaba recuperando, su padre caía enfermo. Era un caso grave de neumonía», puntualizó. Alrededor del cuerpo
había un mar de papeles arrugados en los que al parecer había comenzado a escribir, después de tantos años, su gran obra maestra, susurró el doctor inclinándose hacia ella. Tuve la impresión de que eran borradores que había desechado. ¿No le parece extraño que su padre decidiera salir la noche del domingo y atravesar el vendaval en medio de la oscuridad, mojándose bajo la lluvia? Según algunos testimonios, le vieron rodear los pantanos con ayuda de una lamparilla, creyendo que había bebido. Mantuvo un pequeño silencio, tomando la mano delgada y temblorosa de Hamby. Tengo motivos para creer que fue con la intención de llevar un mensaje que guardaba bajo la camisa y necesitaba entregar al cartero. Ha sido el propio funcionario quien ha confirmado que su padre se presentó de madrugada ante las puertas de su casa. El viejecillo le dijo que se trataba de un asunto urgente e insistió en que el despacho debía llegar el lunes a primera hora bajo cualquier circunstancia. Se mordió el labio. En el sobre estaba escrita su dirección, señora. Hamby gritó de emoción y las lágrimas le nublaron la vista. El médico pensó que debía dejarla sola y se marchó en silencio. Su padre era el autor de la carta que había recibido. La había salvado de la muerte entregando a cambio su propia vida. La muchacha sintió que el corazón le palpitaba con fuerza. Miles de pensamientos le abarrotaban la mente. Finalmente, el viejecillo había cumplido su palabra. Había creado una gran obra maestra que cambiaría la vida de alguien, la de su hija, a la que a pesar de todo adoraba. Si el viejo renegaba de Hamby era porque, habiéndose mostrado bravo ante el mundo, temía echarse atrás y parecer débil, como si cambiar de opinión fuese una muestra de flaqueza y no de valentía, aunque en realidad podía más el amor que sus prejuicios. No era Hamby quien lo había decepcionado, sino la imagen que él tenía sobre cómo debía ser una hija. Solo cuando perdonó logró sanar la herida que ni siquiera el tiempo había podido curar. Y es que el odio es un castillo de naipes, al más mínimo soplo de amor cae derribado. Hamby cogió la carta que permanecía en la cómoda junto a ella y desplegándola la releyó con atención. Sin embargo, algo despertó su curiosidad esta vez. Había algo extraño en aquel mensaje que tantas veces había leído. Una sucesión de letras mayúsculas desperdigadas a lo largo del texto. ¿Por qué motivo las habría escrito su padre? ¿Acaso habían sido colocadas intencionadamente? Pareciera que escondiesen algún significado. Guiada por una intuición muda, Hamby unió las letras capitales y, llevándose las manos a la boca, leyó el mensaje oculto con profundas lágrimas de emoción. Hija, te quiero. Perdóname. Había en el ambiente un silencio palpitante. Hamby vertía gruesas lágrimas con respiración entrecortada mientras se abrazaba al papel. De no ser por su terquedad, su padre aún estaría vivo, se reprochó. Lo que nadie sabía era que aquel lunes Hamby no había recibido una sola carta, sino dos. Al principio, la muchacha creyó que se trataba de correspondencia acumulada, pero ahora comprendía la magnitud de lo sucedido. Uno de los mensajes estaba escrito por su padre y el otro por su marido. Visés estaba vivo y por fin había dado noticias de su paradero. ¡Oh, qué inútil! ¡Qué triste se le antojó aquel sacrificio! La muchacha se cubrió el rostro con las manos, tratando de ahogar sus gemidos bajo la luz tranquila y velada del ocaso. Con el pasar de los años, Hamby comprendería que el recuerdo no debía ser remordimiento o nostalgia de lo que ya no es, sino alegría y regocijo de lo que fue. Al final, lo único que permanece de las personas que se marcharon es el amor que nos dieron, siempre el amor. Hasta el último de sus días, el viejo formó parte de su existencia, vivió en su memoria y, en cierta manera, fueron como las estrellas.
Cuanto más lejos estaban, más cerca se veían. En aquel momento, un soplo de brisa nocturna le removió el cabello, y Jambi sintió que el viento le traía un último beso en la frente, un beso de despedida. Y a todos los aún hay tiempo se les hizo de noche. Queridos oyentes de Cuentos Inmortales TV, hasta aquí una nueva entrega de esta fabulosa colección de cuentos inspiradores. Pero no os vayáis, porque ahora viene lo mejor del cuento, las frases, recordarlas más significativas que nos deja este relato. Aprendamos de ellas, asimilémoslas y, cómo no, pongámoslas en práctica. Y estas frases son: que no sepas valorar no te da derecho a cortar las alas de los demás. La inteligencia se mide por la capacidad que tienes de disfrutar de tu vida. Lo que no solucionamos en el pasado, lo revivimos en la memoria. Enfadarse no es más que retirar nuestro amor a la otra persona para obligarla a hacer lo que queremos. Olvidaba que era virtud sentir compasión por el resto, pero aún más importante era sentirla por uno mismo. Su deseo de entrega era tan grande que descuidaba lo más importante: conceder a los demás la posibilidad de que le correspondiesen. ¿Debe ayudarse a quien no quiere ser ayudado o se ha de respetar su evolución personal? Las palabras son como la corriente de un río, los actos como las piedras que permanecen en el lecho. Quien pretende ser más inteligente que la felicidad, se la pierde. No hay mayor honor a la memoria de un ser querido que ser dichoso y aprovechar al máximo el tiempo que el otro ya no ha de tener. No solo es un arte dar amor, sino también saber recibirlo. No podrás evitar la muerte igual que no pudiste evitar la vida. Si no haces lo que sientes, con los años sentirás lo que no hiciste. El odio es un castillo de naipes, al más mínimo soplo de amor, cae derribado. Y para acabar, queridos oyentes de Cuentos Inmortales TV, al final, lo único que permanece de las personas que se marcharon es el amor que nos dieron. Siempre el amor. Qué grandes frases para tener siempre presente en nuestro día a día. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber estado ahí. Un abrazo de luz gigante, de verdad. Un beso hiper fuerte. No os vayáis muy lejos, por favor, que espero que la siguiente entrega sea inminente y espero también hacer pronto un nuevo directo en Popurrí de Cuentos. Gracias por haber estado ahí. Un beso. Chao.